El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas otras parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, venimos escuchando en la primera lectura de estos días de semana la carta a los Hebreos, que es una carta que hace mucho hincapié en algo que es fundamental. Si uno se la pone a leer, debido a que está escrita obviamente en un contexto que no es el nuestro y en una historia o cultura que no es la nuestra, uno dice, bueno, ¿a dónde quiere llegar? A veces redunda mucho en un mismo tema. Sobre todo pone ejemplos de aquel entonces, de la experiencia propia de la vida de los hebreos. Pero en definitiva, si la traemos a nosotros y buscamos realmente sacarle una conclusión que enriquezca nuestra vida de hoy, intenta hacer hincapié en que hubo un antes y un después en la vida del creyente. El que espera a Dios, el que cree en Dios, la vida o la historia de la salvación tuvo un antes, que fue un antes que podríamos llamar el del Antiguo Testamento, el de la preparación, que encontró un cumplimiento y ese cumplimiento halló un término de lo antiguo para dar lugar a lo nuevo, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, con la figura de Cristo. Entonces, Cristo, que dio cumplimiento a todas las promesas y ritos del Antiguo Testamento, y asumió en su propio cuerpo, en su propio ser, toda la salvación del mundo, da por anulado de alguna forma lo antiguo y abre una nueva alianza y un nuevo tiempo. Y el tiempo nuevo que abre Cristo en la vida de los creyentes es el tiempo de la fe. Y de hecho el mismo Jesús en su prédica insiste una y otra vez en que hay que creer, porque lo único que el hombre tiene para darle a Dios es fe, es una adhesión desde la fe. Ya no es un esfuerzo personal como los hacían los antiguos, el esfuerzo de ganarse la salvación, de ofrecer sacrificios para la purificación y el perdón de los pecados. Todo eso ya fue asumido por Cristo, porque el único y eterno y definitivo sacrificio fue el de Él, cuando extendió sus brazos en la cruz y dio la vida. A partir de que Cristo dio la vida y derramó su sangre, todos los pecados quedaron absueltos. Llegó para la humanidad la pureza que Dios mismo en Cristo nos dio, y a partir de la muerte de Cristo y la resurrección, para el creyente comienza una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. De manera que ya no somos más como externos a la gracia de Dios, sino formamos parte ahora de su familia. Por eso en Cristo somos todos hijos, adoptados por el Padre en el Hijo.
Y esa realidad tan hermosa y tan concreta se lleva a cabo en nuestra vida personal el día del bautismo. Desde el día de nuestro bautismo comenzó para nosotros una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ya no somos más hombres viejos, sino somos hombres nuevos. Y ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios por Cristo. Por eso Pablo el apóstol dice siempre, e insisto siempre en esto porque también es bueno que lo apliquemos a nuestra vida, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, para mí la vida es Cristo. Y si Cristo es tu vida y tu vida eterna, porque en Él fuiste salvado, ya tu salvación está asegurada y todo es gratuito. Cristo es el que dio la vida, los méritos son de Él, Él nos compró, por eso nuestra vida está asegurada. Ya no tenemos que hacer méritos propios o esfuerzos personales para ganar la salvación, como que dependiera de mí llegar al cielo y que Dios me perdone. Ya no se trata de méritos, se trata de creer. Y cuando uno cree, no se trata solamente de decir sí creo. La fe es un estilo de vida. La fe es un camino interior. La fe es una búsqueda y un encuentro con aquel que me ama, con aquel que vive en mí. Ese Cristo que vive en mí quiere entablar conmigo un vínculo de eternidad, de amor. Por eso vivir nuestra vida en Cristo, para Cristo, enfocado en Cristo, es lo que nos da la salvación, es lo que nos da la alegría y es lo que nos lleva como consecuencia a las buenas obras. Las buenas obras no son el principio, sino son la consecuencia, el fin. La persona que se siente amada, redimida, bendecida, no va a hacer el mal y no va a buscar el pecado por el pecado mismo. Los errores seguirán, no lo niego. Las debilidades humanas seguirán, porque el hombre es hombre y como hombre es débil para siempre hasta que se muera. Pero el pecado por el pecado mismo, es decir, una búsqueda decidida de mi parte de ofender a Dios y a mis hermanos, no. Para el que cree no existe. Por eso el que se arrepiente humildemente y pide perdón, inmediatamente es perdonado por la fe. Y eso nos lleva a una vida más rica, más noble, más solidaria, más fraterna. Y por consiguiente nos invita a nosotros a vivir como Dios vive, con los mismos sentimientos, es decir, la misericordia. Si Dios me ama y me perdonó, y mi vida ya está salvada por Cristo, yo tengo que hacer lo mismo. Es Cristo quien viene a perdonar en mí, es Cristo quien sigue en mí perdonando a quien me ofende o a quien hace mal. Por eso la mirada del hombre creyente no es la mirada del hombre viejo, sino es la mirada de Jesús. Te miro como te mira Cristo. Cristo te mira en mí, porque Cristo te ama en mí, no mis pobres condiciones humanas ni cualidades, que no las tengo, que son muy pobres. Pero el hombre nuevo, que es el Espíritu de Cristo en mí, ese es el que obra en mí. De eso se trata un poco el tema central, que es un poco el tema que nos habla de nuestra identidad. Y cuando nosotros entramos en esta dinámica de la gratuidad del amor y creemos en Él y nos dejamos sumergir en Él, en un encuentro de fe, de oración, de contemplación con Jesús, nuestra vida alcanza plenitud. Y ahí es donde la sanación interior a todos esos males, esas angustias, esas depresiones, esas negatividades, encuentra remedio. Y si no encontraran el remedio que nosotros esperamos, porque el hombre sigue siendo ansioso y a veces queremos, por un lado, creemos en la paciencia de Dios, pero nosotros le pedimos a Dios una paciencia inmediata. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque así es el ser humano. Entonces, a veces en esa paciencia que no tenemos, quisiéramos que todo se lo solucione rápido. Y el Señor, sin embargo, nos deja o permite que todavía exista en mí ciertas nostalgias, angustias o depresiones que venimos acarreando en la vida como parte de nuestro camino, como parte de nuestra historia, pero no las acarreamos solos. Cristo en mí y yo en Él. Señor, te comparto mi vida. Señor, te confío mi dolor. Señor, yo ya no sufro solo. Vos estás conmigo y me entendés, porque sos como yo y me hiciste como vos, por el espíritu de amor que me diste. Entonces la vida cambia y no perdemos la alegría de la fe. Todo es cuestión de fe, todo es cuestión de fe. Por eso el Salmo nos decía, confía en el Señor, sé valiente,
confía en el Señor y vive tranquilo. Que el Señor sea tu deleite y Él te dará todo lo que pide tu corazón. A mí me encanta este versículo, que desde lo que lo escuché por primera vez siendo seminarista, nunca me lo olvidé. Y cada tanto vuelvo a él. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. Si el Señor es tu deleite, es decir, si estás con Él y sabes que Él te ama y te quedas en la fe, en ese vínculo de amor, Él te va a dar todo lo que pide tu corazón. ¿Y qué pide el corazón humano? Felicidad, paz, el sentido de la vida. Él te lo da, porque una cosa lleva a la otra. Si Él es tu deleite, si Él es el centro de tu vida, lo demás se da solo. Y tu corazón se siente saciado, porque el hombre no necesita mucho para ser feliz, porque de hecho lo que necesita ya lo tiene. Lo que pasa es que el mundo nos ha programado, el hombre viejo, lo terrenal nos ha programado, haciéndonos creer que la felicidad depende de cosas externas, del tener, del reconocimiento y de todo lo que nos pueden supuestamente dar los otros, ¿no? Y en la medida en que no nos sucede eso, que no hallamos ese reconocimiento, ahí es donde se nos viene la noche. Porque nos sentimos defraudados, porque nos sentimos que no valemos nada, porque nos sentimos que a otros sí y a mí no, ¿por qué será? Todos esos interrogatorios propios son de aquel que pone su esperanza donde no está, afuera. Entonces, si el Señor es tu deleite y crees en el amor que te tiene y que te habita, lo demás se da solo. Él te da los deseos profundos de tu corazón. Él te conoce, Él te ama. El Señor asegura los pasos del hombre, en cuyo camino se complace. Señor, se complace en tu vida. ¿Te pusiste a pensar que el Señor está feliz de haberte dado la vida? ¿Te pusiste a pensar que Él está orgulloso de vos, que sos su hijo, sos su hija? Que no te pide nada, no te reclama nada, no te recrimina nada. Es tu Padre y está feliz. Y aunque te equivoques y aunque a veces lo defraudes, y aunque le seas infiel, Él siempre permanece fiel porque Él no se contradice a sí mismo. Su alianza de amor es eterna y está sellada en la sangre de Cristo. Por eso, es bueno pensar estas cosas, hermanos. Sobre todo cuando nos viene la noche oscura, esa oscuridad del alma que todos tenemos en nuestro camino espiritual, donde a veces tenemos idas y vueltas, que son lógicas. Los grandes santos, los grandes místicos que han dedicado su vida a Dios y a la oración, han tenido estas experiencias de oscuridades, de incertidumbres, de desasosiegos, de desconsuelos. Por eso hoy nos pueden hablar y nos dejan su testimonio de que solamente han encontrado la paz dentro de toda esa oscuridad, cuando con humildad le dijeron sí a Dios y renovaron su alianza con Él. Y lo dejaron que Él sea quien se encargue de mí, que sea Él quien me abrace. Por eso no tengas miedo, el reino de Dios está en vos y va creciendo en vos. Por eso el Evangelio de hoy, en estas parábolas llamadas parábolas vegetales, porque están relacionadas con la semilla, con la siembra, con el campo, ¿no? Donde Jesús toma esas imágenes para hablarnos del reino. En estas parábolas Jesús un poquito nos enseña esto, que la gracia de Dios obra y no para. Y pone el ejemplo del sembrador y la semilla, ¿no? El sembrador siembra. Lo único que hace es preparar el terreno y poner la semilla en tierra, nada más. Y dice, luego, sea que duerma, sea que esté despierto, sea que haga lo que haga, la tierra y el tiempo y la naturaleza por sí misma se encargan de la obra. Y la semilla echa raíz, echa un tallo, y ese tallo crece, y luego sale la espiga, y la espiga tiene mucho fruto, que espera el día de la cosecha para ser convertida luego en la harina que hará el pan. Pero el hombre tiene muy poco para hacer. El sacrificio de sembrar, sí. El sacrificio de cosechar. Pero lo fundamental lo hace Dios. ¿Y de qué depende entonces? La cosecha es la fe. O sea, la siembra es la fe,
La cosecha es el fruto de la fe, una misma realidad. Cosecha, sembrás fe en tu vida, viví de la fe, confía en el Señor, relacionate con Él, entregale todo, no te preocupes, no te preocupes. El Padre Pío decía eso, reza mucho y no te preocupes, que el Señor se encarga. Nos vivimos preocupando demasiado, y sí, porque estamos programados a una realidad como que todo dependiera de vos, y no depende mucho de vos. En la vida sí hay que trabajar, hay que cumplir horarios, esto nos lo impone el mundo, el trabajo, la realidad cotidiana, pero la verdadera vida, de la cual no nos tenemos que olvidar, pasa por otro lado. Y si bien hay que sudar la gota gorda para ganar el pan cotidiano, no lo niego, y en estas épocas tan injustas y tan desorganizadas, en un país como el nuestro, que va tan mal, tan para atrás, con tanta calamidad, con tanta corrupción, con tanta hipocresía y todo lo que quieran, que es difícil, no lo niego, no nos dejemos ahogar por eso los cristianos, sino que acudamos a Cristo, acudamos a la fe, para que cuando vengan los vientos difíciles que nos sacuden, nos podrán sacudir, pero la raíz está tan bien puesta que siempre nos mantendremos en pie. Por eso les invito, vayan a lo profundo, vuelvan al silencio, vuelvan al interior, hagan lo que tienen que hacer afuera, como todos, pero confíen en el Señor, que la obra verdadera y profunda la está haciendo Él. No nos damos cuenta porque es interna, es profunda, es misteriosa, que solo depende de la fe. Yo creo, Señor, que vos estás conmigo y yo estoy contigo en esta realidad que comienza con el amanecer de mi vida cada día. Despierto a una nueva jornada y encaro el día en tu nombre. Y cuando llega la noche, te doy gracias y vuelvo a mí, vuelvo al interior, vuelvo a mi verdad. Lo que pasó, pasó. Yo mantengo el vínculo contigo. De eso se trata. Es un ejercicio espiritual, nada más que eso. Lo demás lo hace Dios. Por eso, hermanos queridos, en este día en que también recordamos, como siempre, a la Virgen bajo la advocación de la Medalla Milagrosa, como los 27 de cada mes, nos ponemos bajo sus rayos benditos de Madre amorosa y nos dejamos penetrar por esos rayos que nos purifican, que hacen en nosotros el milagro de la vida, que se renueva en el alma. Y pedimos la gracia que cada uno quiera pedirle a la Virgen, la gracia sobre todo de vivir una vida íntimamente sujeta a Jesús. Jesús y yo, una misma realidad en el Espíritu Santo, que es amor. Que así sea.